Soy Tommaso, Product Manager de Catani para España y Portugal. ¿Qué es y cómo funciona un filtro EPA? ¿Por qué es necesario en una clínica dental? EPA indica un filtro de aire de alta eficiencia, con una capacidad de retención de partículas muchísimo mayor a los filtros convencionales. Es una red extremadamente intricada de fibras dispuesta de manera aleatoria. Se clasifican en la normativa EN 1822, según el grado de retención que presentan a frente de partículas de 0,3 micras. Tendremos, por ejemplo, un filtro EPA H13 con una retención del 99,95%. ¿Qué significa esto? Que de cada 100.000 partículas que empatan el filtro, tenemos la posibilidad que 50 de ellas pasen. Ahora, un filtro EPA H14 tiene una capacidad de retención del 99,995%. Entonces, de estas 100.000 partículas, solo 5 pasarán. Cada salto de clase implica un aumento de 10 veces en la efectividad. Cuando hablamos de un filtro, nuestra imaginación dibuja una red que atrapa las partículas como si fuera un tamiz. Las partículas grandes con un tamaño superior a la malla del tamiz se quedan atrapadas, mientras las más finas pasan. Visto que la normativa habla de eficiencia a 0,3 micras, damos por hecho que esta sea la dimensión de la malla. Un filtro EPA realmente no trabaja de esta manera. Nuestra imaginación se equivoca, por lo menos en parte. ¿Cómo funcionan entonces? Tenemos que volver a su descripción inicial, una aglomeración casi infinita de fibras dispuestas de manera aleatoria. Cuando el aire impacta el filtro, busca una vía de escape entre las fibras. Las partículas seguirán el flujo del aire. Ahora, si tenemos una partícula grande siguiendo el flujo del aire, esta no pasará entre una fibra y otra, se quedará interceptada. Es el mecanismo parecido al que imaginábamos al principio, el mecanismo de un tamiz. Ahora, si tenemos una partícula pequeña, esta siguiendo el flujo del aire tendrá una serie de vibraciones constantes llamadas movimientos brownianos, que cogen el nombre del físico que descubrió este tipo de principio. Más pequeña será la partícula, más fuerte la componente browniana, más alta la vibración y más alta la probabilidad que la partícula choque contra las fibras, deteniéndose. Este tipo de fenómeno se llama difusión. ¿Cómo vamos a medir entonces la eficacia de un filtro? Según este esquema físico, las partículas grandes tendrán una alta probabilidad de ser interceptadas. Las partículas pequeñas, vibrando mucho, tendrán una alta probabilidad de detenerse por difusión. Serán las partículas intermedias las que tienen el mejor equilibrio entre tamaño e inercia. Por eso vamos a medir la partícula de 0,3 micras. El resultado final de una curva de eficiencia será algo de este tipo, con la eficiencia en función de las dimensiones. Partículas muy grandes, alta eficiencia; partículas pequeñas, también alta eficiencia; partículas intermedias, una eficiencia menor. Este resultado es a 0,3 micras. Si vamos a ver el tamaño de los contaminantes, vemos como las bacterias, por ejemplo, con un tamaño entre 0,6 y 1 micra, están en esta zona, con una eficiencia del filtro alta. Los virus, con un tamaño entre 0,01 y 1 micra, estarán en esta zona. Aquí también nuestro filtro será muy eficiente. En el caso de coronavirus o de virus encapsulados, normalmente se presentan como conglomerados de virus. Eso significa que la partícula viaja encima de algo, de una gota de saliva, por ejemplo. La gota de saliva tiene un peso y unas dimensiones bastante grandes. De ahí la distancia de seguridad, por ejemplo, de 2 metros. Si viajara solo, sería mucho más ligera y totalmente aérea. El conglomerado, comúnmente llamado germen, sigue teniendo un tamaño superior a 0,3 micras. Sigue en esta zona. Entonces, ¿por qué es importante un filtro EPA en una clínica dental? Porque estamos aspirando constantemente de la boca del paciente saliva, sangre, aire y aerosol. Especialmente este último, la aspiración de aerosol, está siendo un tema muy recurrente y demandado en estos días. Pero claro, todo lo que aspiramos, todas estas bacterias, todos esos virus que entran en la cánula o en el sistema de aspiración extraoral montado en los terminales, todo lo que entre del gabinete en el sillón, llegará a nuestra máquina y saldrá expulsado por su tubo de escape. El 100% del aire que entra
en la aspiración sale por la parte terminal del motor. En algunas clínicas dentales no tenemos esta salida conectada al exterior, es decir, que todos los contaminantes se quedan dentro del cuarto. Primero de todo, esto supone un riesgo para el personal de la clínica que accede al cuarto de máquina o para cualquier persona autorizada, un técnico, por ejemplo, haciendo un mantenimiento. Segundo, con toda probabilidad, al lado de la aspiración, tendremos un compresor. El compresor estará aspirando el aire del cuarto, comprimiéndolo y enviándolo a las turbinas. Básicamente recogemos todos los contaminantes y volvemos a meterlo en los gabinetes, con el riesgo de contaminación para los pacientes y para los profesionales. Una turbina alimentada con este tipo de aire genera un aerosol infecto. En muchas otras clínicas, la situación es diferente. El aire expulsado está conducido al exterior. De esta manera, solucionamos efectivamente el problema de contaminación dentro del cuarto. La aspiración aspira los contaminantes y los expulsa al exterior. Sin embargo, caemos en otro problema. La contaminación ahora será exterior. Para entender el riesgo, en este caso, pensamos al distanciamiento social. La distancia de seguridad debido a nuestra respiración, a nuestra capacidad de proyectar contaminantes con los pulmones, del COVID-19, a través del simple gesto de expirar, es de 2 metros. Cuando tengo un tubo de escape de mi máquina de aspiración increíblemente más potente que los pulmones humanos a 5 metros de altura en la fachada de la clínica, estoy proyectando los contaminantes a una distancia muy grande. Voy a crear una lluvia de contaminación en toda la fachada o en el patio interior, afectando a todos los pacientes que entran o la comunidad de vecinos. Elimino la contaminación del cuarto de máquinas para que vuelva a entrar directamente por la puerta de entrada. La única solución efectiva, la única barrera capaz de romper esta contaminación cruzada es la instalación de un filtro EPA H14, tanto en la aspiración como en el compresor. Con un filtro EPA H14 nos aseguramos que el aire expulsado por la aspiración sea limpio y nos aseguramos que el compresor esté acumulando dentro de su tanque y mandando a las turbinas aire siempre sin contaminantes. Cuando posible, claramente, mantenemos la salida de aire al exterior para evitar primero de todo el calentamiento del cuarto y para un mayor nivel de seguridad en general. Con Catani tenemos soluciones para todas las situaciones. Tenemos filtros EPA para los compresores, para evitar que el aire contaminado del cuarto vuelva al tanque y de ahí a las turbinas. Y tenemos filtros para las aspiraciones. Para aspiraciones de un solo puesto, de un solo sillón, hasta 6 sillones, y para instalaciones aún más grandes. Todos estos filtros se componen por un contenedor hermético resistente a la temperatura, que contiene el cartucho filtrante en su interior. Este cartucho, a su vez, está compuesto por un primer filtro con carbones activos y un tratamiento químico antibacteriano. Los carbones activos son responsables de la eliminación de los malos olores, seguido después por un filtro EPA H14. Es fundamental, cuando hablamos de filtro EPA, respetar las recomendaciones de fábrica. Si instalamos un filtro pequeño para una instalación más grande, no vamos a conseguir un efecto filtrante real. Muchísimas gracias por su atención. Para cualquier duda puede contactar con nosotros.